Entonces, en la anterior clase habíamos visto el método de la regla falsa que mejoraba un poco el comportamiento del método de bisección, pero tenía el defecto que se aproximaba a la raíz por uno de los intervalos. Entonces, a ese algoritmo le introducimos una modificación y dio origen a otro método que se denomina regla falsa mejorada. Y ese método ya se aproxima a la raíz por ambos lados del intervalo y mucho más aceleradamente. Estos métodos son denominados de intervalo porque necesitan un intervalo inicial que contenga a una raíz para iniciar el procedimiento. Entonces son, desde el punto de vista de la solución, estos métodos son seguros, siempre convergen a la solución. Pero como hemos visto, son un poco lentos y los algoritmos son un poquito más complicados. Entonces los métodos que vamos a ver ahora, el método de la secante y el método de Newton-Raphson, tienen la ventaja de que son métodos denominados abiertos, ¿no? No requieren de un intervalo que contengan a la raíz. Sus algoritmos son súper sencillos y son muy rápidos en la convergencia a la solución. Solo que tienen el problema de que no siempre convergen a la solución. Entonces hay que tener mayor atención en estos métodos cuando se está generando el proceso iterativo. Si el error aproximado disminuye sustancialmente, entonces que el procedimiento está convergiendo a una solución. Si no, si más bien crece, quiere decir que no estamos llegando a ninguna solución y el proceso es divergente. Ok, entonces vamos a ver inicialmente el método de la secante y la próxima clase vamos a ver el método de Newton-Raphson. Entonces el método de la secante necesita dos puntos iniciales que lo vamos a denominar x-1 y x sub 0, cualesquiera, ¿no?, cercanos a la raíz, esa es la condición, sí, que sean cercanos a la raíz. Utiliza la misma fórmula del método de la regla falsa de forma directa, sin tener que preguntarse en cada iteración de qué lado quedó la raíz. Entonces el algoritmo se vuelve simplemente la iteración de una ecuación. Entonces son necesarios la función, ¿no?, al que le vamos a calcular la raíz, los dos puntos iniciales, que pueden ser cualquiera, no tienen ninguna condición, excepto que sean cercanos a la raíz. Y la ecuación que vamos a iterar, que es básicamente la misma ecuación que la del método de la regla falsa, ¿no es cierto? Si lo ponemos en función de la forma como habíamos nominado en la regla falsa, esto sería así, ¿no? A por f de b sub i menos b sub i por f de a sub i dividido entre f de b menos f de a. Entonces básicamente es la misma fórmula, solo que le estamos dando otro nombre a los datos y además que no hay ninguna verificación para determinar de cuál de los lados del intervalo quedó la raíz. Eso hace con que el procedimiento sea directo, es decir, no hay que hacer ninguna comparación, ¿no es cierto? Entonces simplemente iterar y hasta que el error aproximado alcance la tolerancia especificada. Ok, entonces el procedimiento comienza para
para i igual a 0, ¿no es cierto? De manera que el primer valor calculado va a ser el x1. Y este va a estar el x, acá sería el x menos 1, ¿no? Que multiplica a f de x0 menos x0 por f de x menos 1 dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Ok, una vez calculado el valor de x1, pasa directamente al siguiente valor, ¿no? A calcular x2. Y los subíndices todos van a aumentar en 1. Entonces aquí menos 1 más 1 queda 0. Acá va a quedar x1 menos x1 por f de x0 dividido entre f de x1 menos f de x0. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Para igual a 2, el x3 va a ser ahora x1 por f de x2 menos x2 por f de x1 dividido entre f de x2 menos f de x1. Entonces, es una iteración directa de la ecuación simplemente, ¿sí? Obviamente que después de cada iteración deberemos calcular el error para saber si el procedimiento está siendo convergente. Hasta aquí, ¿se escucha bien? ¿Se ve todo bien? A ver, ¿me confirman, por favor? Se escucha bien. Perfecto. Ok. Entonces, si nosotros lo vemos gráficamente esto, ¿no? A ver, vamos a intentar graficar acá un poco cómo sería. Digamos que tenemos una ecuación de este tipo, ¿no? Y tenemos nuestro intervalo. Digamos que este va a ser el x menos 1 y este de acá va a ser el x0. Entonces, el método de la secante, como el método de la regla falsa, consiste entonces en trazar rectas uniendo los extremos, ¿no es cierto? De manera que el siguiente punto, ¿no? El punto calculado, que va a ser la intersección de esta recta con el eje de las x, va a ser nuestro x1, ¿no? Este sería nuestro x1. Y el x0, el x menos 1, se pasa ahora al valor de x0. De manera que la nueva intersección ahora va a ser ¿con quién? Va a ser x0 con x1. Entonces la nueva intersección va a ser... Perdón, eso está mal. La nueva intersección entonces ahora va a ser entre este extremo y este otro, ¿no? Aquí. De manera que aquí obtenemos x2. ¿Sí? Y luego va a ser x2 con x1, ¿no? Entonces vamos a tener esta otra intersección. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tendríamos el x3. Y la siguiente intersección, que ya casi no se puede ver, va a ser x2 con x3, ¿no? Eso va a ser ahí. Y así nos estamos aproximando muy rápidamente al valor de la raíz. En este caso se ve que el procedimiento es convergente porque cada vez está más próximo al valor de la raíz, ¿no? La raíz está justo en la intersección de la ecuación con el eje de la x. Ok, eso más o menos para mostrar el comportamiento del método de la secante, que es similar, ¿no es cierto?, al método de la regla falsa, solo que ahora solamente se trazan secantes. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar el ejemplo que ya habíamos calculado,
¿no es cierto? Con los otros métodos, esta ecuación que ya la conocemos bien, ¿no? Que es justamente algo parecido a esto. Tenemos alguna cosa así, ¿no? Y la raíz está entre 1 y 2, ¿no es cierto? Entre 1 y 2. Entonces ya sabemos por dónde está la raíz, de manera que nos damos solamente con el objetivo de comparar con los métodos anteriores los mismos valores, ¿no? X menos 1 igual a 1 y X0 igual a 2. Pero como les digo, este método no necesita contener a la raíz entre esos dos puntos, porque no es en realidad un intervalo, son dos puntos cualesquiera. Pudiéramos haber colocado, ¿no? Si esta es la raíz, haber colocado los dos puntos de un mismo lado, digamos, ¿no? Por decir. Y hubiera sido más rápido el procedimiento. Sin embargo, lo estamos colocando los mismos valores para comparar con los métodos anteriores. Ok, entonces ya sabemos que para cuando x vale 1, f de x vale menos 1, cuando x vale 2, f de x vale 5, ¿cierto? Entonces tenemos estos cuatro valores que nos permiten generar la primera iteración. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿cómo sería nuestra primera iteración? Para i igual a 0, ya habíamos visto entonces que era x1, x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Entonces, reemplazando valores, ¿quién era x menos 1? Es 1, ¿no es cierto? Por f de x0, que es 5, menos x0, que es 2, por f de x menos 1, que es menos 1, dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Y este valor nos va a dar exactamente el mismo valor que nos dio con el método de la regla falsa, ¿no es cierto? 7 sextos, que en números decimales va a quedar algo así como esto, ¿no? Según mi calculadora, más o menos con esa aproximación. Y obviamente el valor de f de x1 va a dar también el mismo valor que dio en la regla falsa. Entonces va a ser y eso era menos 0,57 87,03,737. Entonces tenemos los dos valores siguientes, ¿no? Para la siguiente iteración. Entonces aquí los tenemos, estos dos primeros valores. Y el siguiente valor obviamente ya ahora va a ser considerando quiénes, ¿no? El valor de x0, f de x0, x1 y f de x1. ¿Bien? Entonces para i igual a 1, vamos a tener x2, que va a ser x0 por f de x1, menos x1 por f de x0. ¿Cierto? Y ahí obtenemos el siguiente valor. 1, 25, 311, 20, 332. Si ese valor de x lo reemplazamos en nuestra ecuación, obtenemos entonces su correspondiente f de x. Y así sucesivamente. Entonces, ya cuando tenemos estos cuatro valores en la tabla, ya lo podemos calcular la aproximación para i igual a 2. Ahora va a ser
¿no es cierto?, el valor de, digamos que este sea el x1 por f de x2 menos x2 por f de x1 dividido entre f de x2 menos x1, ¿no? Y así obtenemos la iteración x igual a 3. ¿Sí? Entonces ya directamente sobre la tabla ya podemos ir calculando las aproximaciones. Esta tablita yo la hice en Excel, ¿no? También podemos utilizar entonces la planilla electrónica para hacerlo semiautomático, digamos, ¿no? Podemos colocar la fórmula en cada casilla y generar las aproximaciones de manera automática. Este método entonces, como les decía, es mucho más rápido que los anteriores. Fíjense que además de hacer operaciones bien simples, llegamos hasta la quinta iteración con un valor muy aproximado al valor de la raíz, ¿no? Y el error aproximado es bastante pequeño, ¿no? Está comparable al método de la regla falsa mejorada, solo que con menor cantidad de operaciones para alcanzar esta tolerancia. Entonces, en la quinta iteración ya el error es menor, ¿no es cierto?, a 0,5%, que será la tolerancia que habíamos dado para este problema. ¿No es cierto? Aquí está el valor de la tolerancia. Ahora, no nos olvidemos que la tolerancia, ¿no?, el valor de y sub s, está en función del número de cifras significativas que utilizamos para el error. ¿Sí? En este caso, como hemos dado la tolerancia directamente 0,05, significa que el valor de n es igual a 3, ¿no es cierto?, para que el exponente del 10 quede en menos 1, ¿no? 2 menos 3, menos 1, y ahí aumenta un 0, entonces 0,5. Entonces, no nos olvidemos que esa tolerancia está relacionada directamente con la cantidad de cifras significativas que vamos a utilizar para el error, y además nos garantiza que por lo menos esa cantidad de dígitos van a ser correctos, ¿no? Es decir, van a ser iguales que el valor verdadero. Entonces, en este caso hemos trabajado solamente con 3 cifras significativas y estamos garantizando que la solución va a ser exacta hasta las primeras 3 cifras significativas. Ok, ¿se entiende todo eso? Muy bien, entonces ahora vamos a realizar un ejercicio. Vamos a trabajar a mano, así que todo el mundo va a utilizar su calculadora ahí para colaborarme en los cálculos. ¿Sí? Entonces vamos a abrir nuestra pizarrita. Vamos a abrir nuestra pizarra, si es que se puede. Ok, vamos a generar una nueva pizarra. Ok, nos vamos a dar entonces un problemita. Un problemita cualquiera. A ver, vamos a ver si encuentro uno acá en el libro de Chapra. Vamos a dejar un ratito de compartir. Mientras busco un ejercicio.
Ok. A ver, vamos a copiar entonces este de aquí. Ok. Entonces vamos a compartir ahora nuestra pizarra. Muy bien. Entonces tenemos este problemita donde se tiene un tanque esférico, ¿no?, para almacenar agua. En este caso para un poblado pequeño en un país en desarrollo, según lo que dice ahí. El volumen del líquido que puede contener se calcula con la fórmula que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, el volumen va a ser igual a pi por h al cuadrado, donde h viene a ser la altura del líquido dentro del tanque, por 3 veces el radio de la esfera, menos h sobre 3. Entonces, las equivalencias son obviamente, B es el volumen en metros cúbicos, H la profundidad del agua en metros y R el radio del tanque. Entonces nos dice si R es igual a 3, es decir, el radio tiene 3 metros, ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque? De modo que contenga 30 metros cúbicos. Haga 3 iteraciones, dice, con el método D. Vamos a hacerlo acá con los métodos, con el método de la regla falsa. Regla falsa. A ver, vamos a colocar la regla falsa mejorada. Y C, que sea con método de la secante, ¿no? Ok, pero a ver, lo vamos a volver a... Vamos a hacer primero por el método gráfico, ¿no?, para saber por dónde está nuestra raíz. Entonces, vamos a obtener por el método gráfico, vamos a obtener el intervalo por el cual, dónde está nuestra raíz, ¿sí? Y luego hacemos por el método de la regla falsa, el método de la regla falsa mejorada,
y el método de la secante. Ok. Entonces, estos dos métodos vamos a utilizar el intervalo que determinemos en el método gráfico y también en el método de la secante para comparar. Entonces aquí vamos a decir que x menos 1 sea igual a a y x0 que sea igual a b. ¿Sí? Vamos a trabajar hasta que solamente con 3 cifras significativas, ¿no? Entonces para ello decimos que hasta que el error aproximado sea menor a 0,05%. Entonces ahí ya estamos indicando que vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Ok. Entonces lo primero que tenemos que saber es por dónde está aproximadamente el valor de h, ¿no? Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con x y f de x, el volumen lo vamos a llamar f de x. Entonces lo vamos a colocar, simplemente lo vamos a cambiar la nomenclatura para que sea con lo que estamos más acostumbrados. Entonces aquí va a ser por x al cuadrado por r menos x sobre 3. ¿No? 3r en realidad, 3r sobre x sobre 3. Así quedaría, ¿no? La fórmula. Ok. Entonces nos está diciendo que R es igual a 3 metros, ¿no es cierto? R igual a 3 metros, correcto. Y que f de x sea igual a 30 metros cúbicos, ¿no? El volumen. ¿Sí? Entonces el problema se transforma de la manera siguiente, ¿no? Tenemos entonces pi por x al cuadrado, lo vamos a sacar acá el 3, por 3, por 3, aquí va a ser en realidad 9, ¿no? Va a ser entonces 9 menos x. Y eso va a ser igual a 30. Ok, ahora fíjense que este es un problema de f de x igual a p. ¿Se recuerdan? Cuando iniciamos el tema de raíces, dijimos que las dos posibles situaciones de una raíz es o la intersección de f de x con el eje de las x, en ese caso sería f de x igual a 0, o la intersección de f de x con un eje que pasa por P, ¿no? Paralelo al eje de las x. En este caso entonces tenemos nuestra ecuación, ¿no? Que seguramente va a ir creciendo algún tipo de función de tercer grado, es un polinomio de tercer grado, y por acá estará el valor de P, que es 300, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es trazar una recta horizontal hasta intersectar a la ecuación, y ahí nosotros tenemos nuestra raíz. Entonces lo que tenemos que calcular es el valor de x correspondiente a esa raíz. ¿Ya? Ok, entonces se entiende cuál es el problema, ¿no es cierto? Es un problema f de x igual a p. ¿Ya? Entonces este de acá lo vamos a poner de esta manera. F de x igual a p. Ese es el tipo de problema de raíz. ¿Ya? Ahora, el método, todos estos métodos que hemos visto, todos calculan la raíz sobre el eje de las x. Eso quiere decir que para poder resolver este problema, tenemos que transformar
pero eso lo vamos a ver después. Primero vamos a graficar la función. ¿Bien? Entonces, esto era simplemente un esquema. Ahora ya lo vamos a hacer la gráfica real. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos el ítem A, que es el método gráfico, ¿no? Método gráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos valores a X y calculamos sus correspondientes valores de f de X. Ok, entonces introducimos esa ecuación tal como está, ¿no? Pi por X al cubo, pi por X al cuadrado sobre 3 por 9 menos X, ¿no? O pudiéramos también simplificarlo ahí. Yo lo voy a colocar así como está. Entonces va a ser pi por X al cuadrado dividido 3 9 menos X. Ok. Y calcular. Por ejemplo, para X igual a 0, obviamente f de X va a ser 0. ¿Sí? Para X igual a 1, ya se pasa, ya, ¿no? Ya llega a ver, no, está bien. Para X igual a 1 va a ser 8,4, digamos, redondeando, ¿no? Para poder graficar. Para X igual a 2, ya va a ser 29. ¿No? 29,3, casi el valor del valor de P. Y para X igual a 3, ya va a ser 56,5. Ok, entonces esto lo graficamos, ¿no? Nos vamos a dar alguna, ¿cómo se llama? Entonces vamos a graficar acá. Como acá son grandes cantidades, vamos a decir que hasta aquí, a ver, 10, 20, 30. Vamos a agrandar nuestro gráfico. No, en realidad es hasta 3 nomás, ¿no? Está bien hasta ahí nomás. Y acá sí, en Y tenemos que darnos 10, 20, 30, 40. $50, digamos, ¿no? Y acá sería 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, el primer punto sería 0, 0, ¿no? Vamos a poner acá. Luego, para X igual a 1, es 8,4. Vamos a suponer que esté más o menos por ahí. Para X2 sería 29. Muy próximo ya del valor de 30, ¿no? Y para X igual a 3, 56. Entonces va a ser aproximadamente por aquí. De manera que si nosotros unimos estos puntos con una curva, vamos a tener aproximadamente, ¿no es cierto?, el comportamiento de nuestra función, ¿no? Entonces esta es nuestra función f de x. Ok, trazo por x igual a 30, la recta, donde p es ese valor, ¿no es cierto?, 30. Y donde intersecta, ¿no?, ahí va a estar nuestra raíz, que está en el intervalo AB entre 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos cuáles son nuestros valores iniciales, los que incluyen a la raíz. En este caso, la raíz está entre x igual a 2 y x igual a 3. Perfecto. Entonces este es el método gráfico que ya nos da un pantallazo, ¿no? Entonces la
la raíz, vamos a poner acá, está en el intervalo, AB entre 2 y 3, ¿no? Obviamente en este caso se ve que la raíz está mucho más próxima a 2 que al valor de 3. Entonces va a ser 2 muy próxima de 2. Entonces vamos a verlo eso ahora por el método de la regla falsa. Y después hacemos por el método de la secante. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? En ese caso, ¿se podría tomar el valor 1 a la izquierda? Tomar el valor de 1 para el intervalo. Sí. Se pudiera, pero vamos a tener un intervalo mayor, digamos, ¿no? O sea, para el método de la regla falsa se pudiera, ¿no? Igual que para el método de la secante. Pero 1 está, digamos, un poco más alejado. Si yo tomo 2, está bien próximo, ¿no? de la raíz. Y como la raíz está un poquito más de 2, entonces el intervalo ideal, el más próximo a la raíz, sería entre 2 y 3. En el método gráfico no conviene tampoco tener mejor precisión, digamos, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, yo voy a decidir que está entre 2 y 2.5 o entre 2 y 2.2, no sé. No es muy importante eso. Lo importante es saber cuál es el intervalo por donde está la raíz, porque el valor de la raíz lo vamos a mejorar con estos otros métodos, ¿no es cierto? El método gráfico no nos da buena aproximación, buena precisión. ¿Sí? De poder se puede, ¿no es cierto? Pero obviamente el intervalo más cercano sería entre 2 y 3. Ok, entonces vamos a iniciar por el método de la regla falsa. Y nos dice, el ejercicio nos dice que solamente hagamos 3 iteraciones. No lo puse acá. Ah, no, a ver, sí, aquí está, ¿no? Haga 3 iteraciones, dice, ¿no? Con cada método. Entonces vamos a hacer con el método de la regla falsa. Entonces, para el método de la regla falsa, fíjense que si nosotros trabajamos con esta ecuación solamente, ¿sí? En este intervalo nos van a dar 2 valores positivos, ¿sí? Y por lo tanto no se cumpliría la condición, ¿no? del teorema de Bolzano. Entonces, para que se cumpla la condición, en este tipo de problemas que busca a la raíz sobre el eje de las X, entonces se deben transformar, ¿no? Entonces vamos a poner acá una notita, ¿no? Los problemas de f de x igual a p cuando se resuelven por los métodos. Y los vamos a colocar acá. ¿Cuáles son esos métodos? Método de bisección, el método de la regla falsa mejorada, y el método de la secante. Entonces, cuando resolvemos problemas de f de x igual a p por cualquiera de estos métodos, se debe transformar la ecuación simplemente pasando, ¿no? el valor de p al lado izquierdo. Es decir, vamos a hacer f de x menos p igual a 0. ¿Sí? De esta manera ya podemos resolver por cualquiera de estos métodos. Si nosotros intentamos resolver sin hacer esta transformación, entonces
no vamos a tener la condición inicial de partida. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener que nuestro f de x, nuevo, digamos, ¿no? Podemos ponerle asterisco, no sé, es igual a la misma ecuación, pero ahora le pasamos el valor de 30 a este lado restando, ¿no es cierto? Menos 30. Entonces esta va a ser ahora nuestra ecuación f de x. Y como ya sabemos que nuestro intervalo está entre 2 y 3, ahora recalculamos los valores de f de x para con esta transformación, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ahora. Entonces calculamos para x igual a 2. Ahora nos va a dar un valor negativo, ¿no es cierto? 0,67 y voy a colocar todos los decimales que me da la calculadora. 68, 566, 5. Y para x igual a 3, me da un valor positivo, ¿no? 26. Ok, fíjense que ahora se verifica que el producto de f de a por f de b es un valor negativo, ¿no? Entonces cumple. Ok. Muy bien. Entonces ya podemos iniciar ahora el método de la regla falsa, el algoritmo de la regla falsa, utilizando esta función ya, ¿no? Con el valor de p al lado izquierdo. Entonces para ello vamos a construir nuestra tablita. Vamos a hacer con una regla. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos nuestro contador. Necesitamos los valores de A. Vamos a ir colocando las rectas. El valor de A sub I, B sub I, tenemos el valor de f de A sub I. No sé cuál de los dos va a quedar constante por este método. Supongo que va a ser f de B. Caramba. F de B sub I. Ahora calculamos el valor de x. Calculamos el valor de f de x. F de x. Y sus correspondientes valores de f de a. Ahora hacemos el producto. Y finalmente calcularíamos el error. Ok, yo lo voy a dejar para que ustedes lo calculen después el error. Como aquí no nos está dando la tolerancia, simplemente nos está dando el número de iteraciones. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, para i igual a 0 tenemos nuestro intervalo inicial y sus correspondientes valores de f de a y f de b. Ok. Entonces hacemos ahora en nuestra calculadora, hacemos nuestra programación. Bueno, una programación básica, ¿no?
Entonces todo el mundo ahí me va a acompañar resolviendo. Acá yo puse x al cubo y acá está mal, ¿no? Ya estoy con un error acá. ¿No es cierto? Acá era x al cuadrado. Si no, ya me va a dar otra cosa, ¿ya no? X al cuadrado. Ok. Entonces tenemos y el primer valor calculado sería ¿cuánto? ¿Alguien ya lo calculó? 202, 49, 188, 37. Y f de x va a ser menos 0,050, 255. Nos va a faltar acá espacio. Vamos a hacer más chiquitito. 0050, 255, 32, 622. De manera que el producto de f de a por f de x, f de a es negativo, por negativo nos da positivo. Si es positivo, significa que la raíz está del intervalo derecho, ¿no es cierto? O del intervalo izquierdo. A ver cómo se recuerdan ustedes. Intervalo derecho, ¿no es cierto? Entonces a se recorre al valor de x. Entonces aquí va a ser 2, 0, 249, 188, 37. B se mantiene constante. F de A toma el valor de f de x. 50, 255, 32, 622. Y f de B también permanece constante, ¿no? Porque no se modificó el valor de B. Entonces con esos datos volvemos otra vez a calcular. Y nos da ahora 2, 0, 26, 76, 113. Y f de x nos va a dar ahora 0, 0, 365, 819. Ok, todos esos dígitos. Nuevamente el producto va a ser positivo. Entonces aquí solamente nos vamos a acercar por el intervalo izquierdo. Entonces el nuevo valor de A toma el valor de X, ¿no? Colocamos aquí. A ver si se puede. Entonces lo ponemos ahí, ¿no? B se mantiene el mismo valor. F de A toma el valor de f de X. Lo copiamos este de acá para no cometer muchos errores. Ok. Y f de B se mantiene el mismo valor. Y volvemos otra vez a calcular, ¿no? Entonces, A toma el valor de X
D se mantiene, B también, y f de x toma el valor de f de a. Y ahora nos va a dar de 0, 2, 68, 95, 216. Y acá nos va a dar un valor ya bien más pequeño. 265, 944, 9765. El producto sigue siendo positivo. Ok, y ahí están las tres iteraciones entonces, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra raíz. Aproximadamente, ¿no es cierto? No hemos calculado el error porque no nos lo pide el problema. Entonces yo voy a hacer directamente el método de la secante y ustedes van a completar con el de ¿cuál habíamos dicho? El de la regla falsa mejorada, ¿no? Entonces vamos a hacer acá el de método de la secante. Entonces aquí, obviamente, vamos a tomar la misma ecuación, ¿no es cierto? Nuestra f de x es pi por x al cuadrado sobre 3 por 9 menos x menos 30, ¿no es cierto? El valor de p. Los valores iniciales ahora se llaman x menos 1, que es el mismo que el valor de a, ¿no? Y x0, que es el valor de b. Y por lo tanto, los mismos valores de f de x menos 1 y de f de x0 serán los mismos que tenemos acá, ¿no? Menos 0, 67, 84, 68, 566, 5 y el otro que es 26, 548, 77, 6. Ok, entonces ahora la tabla para el método de la secante es un poquito más corta, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá el valor de nuestro contador. Acá colocamos directamente los valores de x, de f de x y nada más, ¿no? Tendríamos que colocar después el error, pero como no nos pide calcular el error en este ejercicio, solamente calculamos esos dos valores, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro contador, el x y más 1 y el f de x y más 1. Entonces tenemos 0, 1 y 2, ¿no? Las tres iteraciones. Ok, entonces calculamos el primer valor y el primer valor se va a repetir, ¿no es cierto? Como es la misma fórmula, se repite el valor que habíamos obtenido acá para x, ¿no? Entonces lo copiamos acá, ¿sí? Vamos a acomodar. Y también vamos a tener el mismo valor para f de x. Entonces aquí también lo copiamos. Ok, acá se pasó un poquito. Caramba. Ya. Ok. Entonces ahí están los dos valores iniciales. Y a partir de ahí ya el procedimiento se diferencia, ¿no? Entonces vamos a complementar el programita, ¿no?
Entonces calculamos, a ver. Ok. Entonces el siguiente valor ahora va a ser 202.67.611.3 y f de x va a ser 0,0 36581 97.665. Y acá va a dar 2,059.057.63. Y el valor de f de x ya es un valor pequeñísimo. Lo vamos a poner en notación científica, porque si no ya no entran todos los ceros ahí delante, ¿no? Entonces queda menos 879.1646 por 10 a la menos 7, un valor bien pequeño, ¿ya? Mucho más pequeño que el que habíamos encontrado con el método de las reglas falsas. Entonces fíjense que este método es mucho más acelerado hacia el valor verdadero. Entonces el valor acá de nuestra raíz varía a partir de la cuarta casilla decimal, ¿no? Y se aproxima mucho más al valor de f de x, es decir, al valor verdadero de la raíz. Ok, jóvenes, dudas, algo que no se hubiera entendido. Vamos a parar la grabación y si no hay preguntas, entonces vamos a quedar por ahí. Y continuamos la próxima clase. Si es que hubiera alguna duda con el método de la regla falsa mejorada, me comentan y lo resolvemos también por ese método. Muy bien, jóvenes. Que tengan muy buenos días y ya nos vemos el jueves. Chao, chao para todos. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Que les vaya muy bien.